Hola, el día de hoy te contaré la historia de Victor Frankenstein, sacada del libro Frankenstein, escrito por Mary Shelley en 1818. Para poder comenzar con la historia de Victor, primero debemos hablar de sus padres, Alphonse, un señor muy rico, y Caroline, una señorita que alguna vez fue rica pero se quedó en quiebra. Alphonse la rescató de la quiebra y 2 años después se casaron y tuvieron un hijo muy bello llamado Victor. Por 5 años no pudieron tener ningún hijo, hasta que caminando por la calle se encontraron a una niña muy bonita llamada Elizabeth, a la que decidieron adoptar. Y pocos años después tuvieron a 2 hermosos niños. Uno de ellos se llamaba William. A los 13 años, Víctor no tenía muchos amigos. Solo tenía un amigo que se llamaba Henry y tenía una relación muy cercana con su hermana Elizabeth. Y desde esa edad le empezó a interesar el origen de la vida. Cuando tenía 17 años, su hermana Elizabeth se enfermó de fiebre escarlatina, y su madre, como la amaba tanto, se quedó a cuidarla. Pero lamentablemente se contagió, y en su lecho de muerte les confesó que ella deseaba con todo su corazón que Víctor y Elizabeth se casaran algún día. Y luego falleció. Después de la muerte de su madre, Víctor fue a la universidad, en donde se le ocurrió una maravillosa idea. Gracias a su interés por la vida, se le ocurrió que podía crear una criatura de 2,5 metros de altura, con una fuerza descomunal y una capacidad para protegerse como ninguna. Se le ocurrió que podía tomar piezas de diferentes seres humanos para formar esta figura. Algo así como un rompecabezas. Pero nadie podía saberlo. Un día sucedió. Por fin le dio vida a la criatura que tanto estaba esperando. Él esperaba que tuviera una reacción positiva, pero se dio cuenta de que había hecho una criatura horrible. La criatura lo miró a los ojos y le sonrió con esos labios negros que lo caracterizan. Y Víctor se desmayó inmediatamente. Cuando despertó, no le importó nada y huyó. Huyó muy lejos, a un pueblo lejano. Pero recordó que su criatura seguía encerrada. Cuando regresó, ya no había nada ahí. No sabía dónde había quedado la criatura. 7 meses después de este hecho, le llegó una carta, diciéndole que su hermano, William, en uno de los paseos que tenían por el bosque, había fallecido. Al principio, fue solo una cuestión de que no lo encontraban, pero luego se dieron cuenta de que había sido asesinado y que uno de los collares más importantes de su familia había desaparecido con él. Víctor fue a explorar al bosque, en donde habían asesinado a su hermano, pero cayó una tormenta gigantesca. De pronto, uno de los rayos de la tormenta golpeó el piso y ¡pam! Frente a él apareció la criatura que tanto odiaba, esa criatura tan horripilante que él había creado. Y lo supo que él había matado a William. Sin embargo, lo mantuvo como un secreto. Cuando despertaron, descubrieron que Justine, una persona que había servido por muchos años a la familia Frankenstein, tenía el collar escondido entre su vestido, por lo que supusieron que ella había matado a William. Fue declarada culpable y ejecutada. Víctor decidió escapar a una montaña, pero se encontró a la criatura que tanto odiaba. William estaba tan enojado por haber guardado el secreto del asesinato que le empezó a gritar. No quería ni dirigirle la palabra. Y la criatura
No entendía por qué lo odiaba. Si era su creación, la criatura, el monstruo de Frankenstein, le explicó que ellos tenían una relación, un vínculo, que no se podía romper a menos que alguno de los dos muriera, que no podía escapar de él. Y le pidió que escuchara y que habría amor y paz, o que no lo escuchara, y entonces se desataría una guerra, por lo que Víctor eligió escuchar al monstruo. Y el monstruo le contó la historia del día en que nació. Le contó que cuando Víctor le dio vida por primera vez, él se sentía como un recién nacido. No sabía lo que estaba haciendo en el mundo y que no sabía para qué servía cada parte de su cuerpo. No sabía qué hacer con los 5 sentidos que tenía. No sabía diferenciarlos. Le contó que después de que Víctor saliera corriendo, él se fue a refugiar al bosque, donde descubrió el fuego, todas sus utilidades y todos sus peligros. También le contó que buscó refugio en una choza que estaba cerca del bosque, ya que estaba nevando. Pero cuando alguien se dio cuenta de que él estaba ahí, se asustaron y empezaron a gritar. Pero el monstruo no sabía por qué lo hacían, porque él nunca había visto su reflejo. Y solo se puso triste. Siguió caminando por varios pueblos, pero solo le aventaban rocas y él no entendía por qué pasaba eso. Un día llegó a un lugar en donde se encontraba una familia que se quería mucho. Y él encontró el refugio perfecto, ya que casi no visitaban ese lugar y ahí se aseguraba de que no corriera ningún tipo de peligro. Decidió salir de su refugio y se encontró con su reflejo en el lago. Por primera vez vio lo que los demás veían, pero se le ocurrió una idea. ¿Por qué no dialogar con la familia? Después de todo, él había estado aprendiendo su idioma de las conversaciones que oía. Un día se atrevió a hablar con el padre, pues él era ciego y no podía ver la forma en la que el monstruo de Frankenstein lucía, y le contó que se sentía solo. Sin embargo, uno de los hijos entró y se espantó terriblemente, mientras su novia, el monstruo, cayó desvanecida al piso por ver solamente el aspecto del monstruo de Frankenstein, que juró comenzar una guerra contra los humanos, ya que ninguno parecía entender que solamente le faltaba compañía, y juró que encontraría a su creador. De vuelta al lugar a donde había sido creado, se encontró en un río a una niña que estaba en peligro y la trató de ayudar. Pero los humanos se enojaron tanto con él y estaban tan espantados que decidieron comenzarle a disparar. Esto hizo que el monstruo se enojara aún más. Vio que en uno de los bosques una familia estaba lleno de excursión y decidió tomar al más pequeño, porque pensó que él no tendría ningún juicio en contra de su aspecto y que podía acompañarlo. Sin embargo, escuchó que alguien lo llamaba y al ver qué relación tenía con ellos, lo mató. No sin antes sacar un hermoso collar que tenía en el bolsillo. Pero por miedo, fue a dejárselo a la sirvienta Justine y lo escondió entre su vestido. Y luego se alejó lentamente.
el monstruo le confesó a Víctor que lo estaba buscando porque necesitaba compañía. Se sentía muy solo, por lo que se le ocurrió que tal vez podría crear a otro monstruo, para que así los dos se acompañaran mutuamente. Y le exigió a Víctor que creara otra criatura y que lo estaría vigilando. Víctor no podía con el pensamiento de crear otra criatura tan espantosa. Y su padre, al verlo tan preocupado, pensó que era porque no había encontrado el amor. Víctor le quitó inmediatamente esa idea de la cabeza, confesándole que estaba enamorado de su hermana Elizabeth. Así que su padre sugirió que se unieran en santo matrimonio. Sin embargo, antes de la boda, Víctor viajó a Inglaterra para empezar a trabajar en esta criatura que le había pedido el monstruo. Sin embargo, solo podía pensar en qué harían juntos, cuántas personas matarían, si se reproducirían, y se negó rotundamente a crear esta criatura. Como el monstruo estaba vigilándolo constantemente, se enojó muchísimo y juró que iba a ir a la boda de Víctor y la iba a destruir para tomar venganza. Víctor se encontraba muy triste y asustado por la amenaza del monstruo y recibió una carta en la que Elizabeth le decía que por mucho que lo amara, podía entender que él ya no estuviera enamorado de ella. A lo que Víctor contestó rápidamente con otra carta, en la que le dijo que la amaba y que se quería casar con ella inmediatamente, por lo que dijo que en 10 días se realizaría la boda. Así, Víctor regresó con Elizabeth y contrajeron matrimonio. El monstruo de Frankenstein no se había aparecido por ningún lado. Se fueron en su luna de miel, pero Víctor estaba muy asustado y esa noche cayó una gran tormenta. Víctor no podía dormir y le contagió el miedo a su esposa Elizabeth, pero decidió tranquilizarla y mandarla a dormir. Hasta que escuchó un grito desgarrador que venía desde el cuarto. Rápidamente fue corriendo, solo para encontrar a su recién esposa, sombra, Elizabeth, al pie de la ventana. Una sombra gigantesca que se parecía mucho al monstruo que alguna vez había creado. Víctor, desconsolado por la muerte de su esposa, fue con las únicas 2 personas que quedaban de su familia, su hermano más pequeño y su padre, y les contó de la terrible noticia. Su padre, 2 días después, murió de la tristeza, lo que hizo que Víctor se enojara. Pensó que todas las tragedias de su vida tenían que ver con el maldito monstruo, así que decidió perseguirlo por todo el mundo, hasta llegar al Polo Norte. Ahí fue donde Víctor me encontró a mí, Robert Walton, y me pidió que por favor persiguiera al monstruo y no me detuviera hasta matarlo, puesto que él ya estaba muy cansado. Y murió. Al ver esto, el monstruo se acercó a su cuerpo y lloró desconsoladamente, rogándole que perdonara sus acciones. Yo titubeaba entre matar o no al monstruo, pero él dijo que se iría lejos y se quemaría a él mismo hasta que no hubiera rastro de él. Y este es el fin de esta historia. Nos vemos la próxima.